Bueno, vamos a hablar ahora sobre Tarija. Vamos a hablar un poco sobre. Igual vamos a seguir, no nos vamos a mover de la música, vamos a seguir hablando de la música. En este episodio especial hemos considerado darle un espacio también a la cultura, ¿no? Más allá de que muchas veces hablamos o de política o de fútbol. eh, Esta vez también queremos darle un espacio a lo que es la cultura, ¿no? Lo que es las distintas expresiones culturales que tiene el país, entre ellos una cosa fundamental es la música popular, además que yo creo que va a alcanzar una relevancia en el siglo XX, justamente muy grande, y en este caso en Tarija, el surgimiento de las cuecas, la tradición, el picaresco, digamos, dentro de lo que es la música. Bueno, y además de eso también va a tener fuertemente influenciada también por una carga ideológica y política también muy fuerte, aunque digamos, a veces podemos decir que vamos a alejarnos un poco de la política. En realidad la política está inserta en muchas cosas, y entre ellas también está en este importante personaje de la música popular, en las cuecas en este caso. Así que, Y a ver, no sé si hay más pistas, creo que esas son todas las pistas existentes. creo que podemos proseguir dando el nombre. Sí, bueno, estamos hablando de Nilo Soruco. Nilo Soruco es posiblemente uno de los intérpretes de la cueca tarijeña más relevantes de la historia. Eh, para analizar la cueca, bueno, pues la cueca boliviana, pues vamos también a decir diferenciarla un poco de la cueca chilena que también existe, que bueno, ambas vienen de influencia de distintos géneros que vamos a empezar a recibir desde el proceso de la ocupación española, del proceso colonizador español. Es, la música va a ir alimentándose, ¿no? Una mezcla de tradiciones locales, influencias indígenas y la participación de la música española, ¿no? La zarzuela, bueno, todo ese tipo de música que provenía de Europa. Y es de ahí de donde nace la cueca, ¿no? La cueca va a ser un movimiento que igual, como estamos hablando de la música más tradicional, va a empezar a ocupar su espacio un poquito antes, probablemente. Ya a comienzos del siglo XX ya deja los espacios usuales de la cueca, que eran por ejemplo las chicherías, y pasan a los salones, a los salones, digamos, más finos, más respetables. Entonces dejan un poco ese acervo de típica música popular de barrio bajo a convertirse pues en un espacio donde por posiblemente una de las primeras veces vamos a tener la recuperación de canciones tradicionales del acervo popular boliviano, ¿no? Y bueno, pues dentro de eso van a ser una cueca que va a tener características distintas, diferenciadas muchas veces por departamentos, por lugares. Es muy distinto ver la cueca tarijeña, que es la que vamos a abordar ahorita, escuchar la chuquisaqueña, la paseña, la cochabambina, la potosina también existe, con sus características. Hasta la forma en la que se baila y se interpreta es distinto. Eh, Cada quien tiene sus propias características. Y ya desde aproximadamente la década de los 20, esta música empieza a ser registrada y grabada, ¿no? Y fomentada en muchos casos por mecenas y demás que empiezan a ayudar a los primeros intérpretes, ¿no? Ahí vamos a tener una serie de grandes personajes que van a empezar a saltar digamos, de géneros un poco con más influencia de afuera, a empezar a interpretar también un poco de música, empezar a intermezclarla también con música local, música más popular. Gente como Simeón Roncal, gente como el señor Balda, no se me fue el nombre ahorita, pero Balda, el mismo Adrián Patiño, desde La Paz, que van a empezar a darle, digamos, un toque distinto a estas mezclas de música extranjera que ellos interpretaban con algunos elementos nacionales, de sonidos locales. Y es ahí de donde van a hacer esta cueca que más o menos nosotros la conocemos como tal, que muy poco ha cambiado tal vez desde la década de los 30 aproximadamente. Ha ido evolucionando tal vez un poco.
y ya se ha vuelto parte, digamos, ha dado un paso antes que la música más folclórica, como parte de nuestra identidad nacional. Eh, y bueno, pues es ahí donde aparece Nilo Soruco. Nilo Soruco nace en 1927, precisamente en esa etapa donde seguramente, me imagino también en Tarija, en otros lugares también se estaba produciendo. Han empezado a llegar los primeros discos grabados ya con interpretaciones que ya incluían la música cueca, la cueca como tal, la música popular. Entonces posiblemente ya parte de lo que va a ser su infancia y su juventud ya va a recibir esta influencia. Y además, bueno, obviamente él va a, va a ser formado, va a ser influenciado por tanto lo que era su familia, donde también eran precisamente animadores de este tipo de música, hasta pues por algunos de los primeros intérpretes de, de las cuecas como tal, ¿no? O sea, básicamente él va a ser estudiante, va a tener la oportunidad, como dice acá en una breve bibliografía que he encontrado de él, de aprender de Pío Senca Martínez, ¿no? Que se lo considera, dice, el padre de la cueca tarijeña, y que precisamente él le va a enseñar muchas de estas cosas, tanto en la interpretación de la guitarra como ya en lo que va a ser la composición, ¿no? De hecho, una de las primeras canciones que Nilo Soruco compone va a ser A las orillas del Guadalquivir a la edad de 13 años. Entonces, A los desde muy 13 chico, años. podemos ver, 13 años, imagínate, componiendo desde adolescente. Entonces, realmente, este es su carácter y esta su habilidad compositora también lo va a llevar a que empieza a quemar etapas muy rápido con eso. Estamos hablando de Lógicamente, ¿cuál va a personajes ser? más o menos prodigios, ¿no? Gladys Moreno comienza a cantar, creo que profesionalmente a los 15 años. A sus eh, 15, exacto. y él comienza a escribir canciones ya bastante reconocidas a una edad tan temprana, ¿no? 13 años, imagínate. Entonces, sí, realmente es un talento innato que más bien ha sido bien guiado, también se podría decir, por sus padres, por mentores, por gente que los ha tomado y los ha ayudado a que puedan crecer. Pero bueno, ¿cuál ha sido la diferencia con Nilo Soruco? Nilo Soruco, bueno, provenía de una familia un poco más humilde, ¿no? Entonces, la necesidad de poder y necesidad de trabajar también ha permitido de que él no pueda desarrollar, por lo menos al comienzo de su carrera, una carrera musical tan constante ni tan permanente. Mm, El mismo hecho de grabar discos era una cosa complicada, ¿no? Entonces, que si bien ya existían sellos discográficos, como habíamos mencionado hace rato en el país, ya desde la década de los 40 aproximadamente, 50, tampoco era pues que una cosa barata, ¿no? Incluso, bueno, hasta el día de hoy es una cosa bastante más cara también, ¿no? Es bastante complicado, o sea, incluso para los artistas de hoy. Mucho más debió ser para ese momento, ¿no? Entonces claro. él, en este caso, paralelamente al uso y al entretenimiento, lo realizaba seguramente, entre muchas cosas, seguramente era un amenizador de fiestas, amenizador de encuentros, intérprete de la guitarra, básicamente lo que nosotros podríamos decir, las famosas guitarreadas, muy tradicionales en Bolivia también. Él ha sido parte de eso y pues bueno, paralelamente él se formó como maestro en la Normal de Sucre, ¿no? Pero uno de los buenos animadores, ¿no? Los que te Entonces, tocan Lamento Boliviano o la de Coda 3, como... Sí, exactamente, o Después de ti también, exacto. de Octavia. Entonces, estos buenos son interesantes, ¿no? Porque ya tienen todo su repertorio armado. Eh, y son los animadores de la fiesta, ¿no? ¿Ve? Porque siempre están con la guitarra en mano, Sí, tocando, son los que reciben, no sé, pues los tragos de por medio y bueno, muchas cosas más. sí. Eh, es una cosa que se ha vuelto parte de la fiesta en Bolivia también, ¿no? Es un personaje que es permanente en la fiesta en Bolivia, ¿no? Es uno de los grandes animadores, tal vez, porque claro, o sea, muchas veces este personaje toca canciones a petición de las personas que están ahí. Claro.
Y paralelamente a eso, bueno, él desarrolló una carrera profesional como maestro, normalista. eh, y Y trabajó antes en de ambas cosas. Y eso eso, ¿es cierto que fue lustrabotas? me parece que sí, no tengo aquí el dato exacto de que él haya sido lustrabotas, pero Creo que llegó sí, o en un sea, momento a realmente, ser lustrabotas. Ujú. como te Quería digo, confirmar. era un joven digamos, de orígenes más humildes, ¿no? Probablemente no tenía las oportunidades que tuvo, digamos, Gladys Moreno. Gladys Moreno provenía de Claro. familias un poco más acomodadas de Santa Cruz. Nilo Soruco, ¿no? Nilo Soruco, bueno, provenía de una familia mucho más humilde, más sin tantas oportunidades tal vez de ascenso social. Y pues bueno, según menciona en muchas de sus biografías, trabajó en muchas cosas, ¿no? Entre ellas, me parece que si no estoy mal, si era lustrabotas cuando era más joven. Y bueno, pues ya después, hasta que llega a graduarse, ¿no? Como maestro de música, obviamente. Mm. Y pues bueno, empieza a desarrollar tanto una carrera paralela, tanto profesional como profesor, como paralelamente va a empezar a trabajar ya dentro de lo que va a ser la música como tal, ¿no? Él va a empezar a retomar, tal vez en ese momento, ya de una manera mucho más profesional, también su labor de músico, compositor además, ¿no? Que eso también es una cosa muy valiosa, y va a permitir precisamente que pues bueno, pues pueda ya pueda combinar estas ambas cosas. Eso también le va a dar la oportunidad de darle mayor visibilidad y después de eso poder precisamente grabar, ¿no? Ya cuando ella puede grabar sus canciones, ya pues va a permitir de que mucha de esta su música pueda ser vista y pueda ser escuchada principalmente por el resto del país, ¿no? Entonces posiblemente él va a tener un éxito relativamente más tardío. Si bien era un prodigio desde chico, según dice su biografía, eh, su música recién se va a poder escuchar, vamos a poder escucharla posiblemente después de la década de los 50, 60. Y es ahí donde va a empezar a volverse relevante también dentro de lo que es la música boliviana. Y además de eso va a empezar a unirse, y eso va a suceder en la década de los 60. Él va a ser ya parte de estos grupos que van a estar fuertemente influenciados por el Partido Comunista. El magisterio, o sea, los maestros como tal, van a estar fuertemente influenciados por lo que va a ser el comunismo desde la década del 50. No nos olvidemos que en 1950 se funda formalmente el Partido Comunista de Bolivia, y durante ese tiempo van a empezar a reclutar personas. Uno de ellos, tal vez uno de los principales personajes que va a ser reclutado dentro de lo que es Tarija, es Óscar Alfaro, este famoso poeta, escritor que, bueno, principalmente escribía cuentos e historias para niños, ¿no? Seguramente todos nosotros lo hemos leído en algún momento cuando estábamos en primaria, Óscar Alfaro. Y en un momento en donde Nilo Soruco y él se conocen, prácticamente lo invita a formar parte, ¿no? Del Partido Comunista de Bolivia. Él se vuelve parte del Partido Comunista. Y obviamente esto también le va a dar lo va a dejar marcado a Nilo Soruco. Él va a ser parte, va a empezar también a utilizar lo que va a ser este proceso de la canción militante, ¿no? Algo que van a hacer especialmente en la década del 60. Esta generación va a empezar en la década del 60 a interpelar no solamente lo que era la Revolución Nacional del 52, sino que también pues a todos los gobiernos posteriores. Y entre estas cosas van a surgir la famosa música de protesta. Muchas veces tomando en cuenta tanto lo que es la música popular, tanto lo que es la música folclórica, y en el caso de Nilo Soruco, la cueca. Y van a empezar a utilizar canciones con letras militantes, pero interpretando sus canciones, ¿no? Podemos ver casos, tal vez el más emblemático, que era Benjo Cruz, que fallece pues, asesinado en la guerrilla de Teoponte, ¿no? Esta guerrilla que buscaba emular a la del Che Guevara. Tenemos casos como los de... Ay, se me fue este grupo donde estaba este artista que se hacía llamar Tito Yupanqui, estaba el Gilbert Febre, este suizo que llegó a Bolivia y fue un intérprete bastante importante, Alfredo Domínguez, ni que Con se los diga, Jairas, este ¿no? gran, exacto, los Jairas.
Mm, Ernesto Cabur. sí. Bueno, pues todos estos grandes artistas de esa época que, claro, toditos alineados en torno a lo que era la idea de la Peña Naira, la influencia de la nueva canción latinoamericana, todo el boom que se estaba dando, no solamente aquí en Bolivia, sino en el resto del continente, esta influencia de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, qué sé yo, ¿no? Todos esos artistas de ese periodo, que hablaba mucho lo que era la idea de la revolución, la influencia de la revolución cubana, etcétera, va también a influir mucho en Nilo Soruco y en la canción de Nilo Soruco además, ¿no? Eh, Muy al contrario y de bueno, Gladys pues después Moreno, de que eso, no tenía un contenido político ella, ¿no? Pero exacto, Gladys Moreno era mucho más costumbrista, en cambio, sí. eh, Nilo Soruco va a estar totalmente inserto dentro de lo que va a ser estos artistas militantes, ¿no? Que van a estar directamente hablando sobre lo que es la idea de la revolución, abiertamente, además hablando sobre lo que es la revolución, que es una cosa, me parece muy distinta a lo que sucedía con muchas veces con los cantantes bolivianos, ¿no? Entonces, si nosotros nos podemos fijar en los 60s, ni muchas, buena parte de los artistas folclóricos, costumbristas, ni el rock boliviano que estaba en ese momento en sus inicios, en su auge, o no sé, pues otros artistas de cueca como Fidel Torricos, no te hablaban de eso, o sea, no te mencionaban ese tipo de contenido en sus letras. ¿Cómo te lo va a hacer este grupo de artistas que hemos mencionado hace rato, no? Sería interesante abordar Entonces, este tema también con más profundidad en otro momento, ¿no? El hecho de que surge todo este movimiento hablando de revolución cuando apenas 10 años antes se produjo la revolución más significativa de la historia del país, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, bueno, más que todo va a ser influencia de la Revolución Cubana, ¿no? De la Revolución del 59. Exacto, Ese yo creo sí. que va a ser el punto de quiebre para muchos de estos grupos que estaban directamente alineados con el comunismo, además, ¿no? Sí. Entonces, esto obviamente le va a generar también problemas a Nilo Soruco, ¿no? Después de esto, él va a acabar exiliado, va a acabar perseguido en En, muchas en oportunidades los setentas con el con gobierno sus de Banzer, ¿no? Exacto, exactamente. El gobierno de Banzer va a salvar la vida, pero bueno, va a acabar en Venezuela, ¿no? Exiliado. Venezuela va a proteger a muchos de estos exiliados bolivianos por mucho tiempo. Y es ahí donde escribe posiblemente su canción más famosa, ¿no? La famosa Caraqueña, que es una canción de añoranzas, pero también de reivindicación, ¿no? Si nosotros escuchamos, vemos y analizamos la letra de la Caraqueña, no solamente te habla de esta añoranza de querer estar en su tierra, de querer estar en su país, sino que también el tema de reivindicar sus ideas, ¿no? Él busca Mm. mucho eso, reivindica sus ideas. Y lo podríamos ver. Yo creo que esa es una canción que engloba mucho de lo que es Nilo Soruco, ¿no? Y de las ideas que tenía Nilo Soruco en ese momento. Es cierto. Así que bueno, pues es yo creo uno de los elementos más significativos. Lo más interesante de todo es que posiblemente, si bien, bueno, la caraqueña como tal ha sido como tal grabada en Venezuela, por una discográfica de allá, eh, han dado los modos de traer esa música a Bolivia, ¿no? Obviamente era un momento de la historia complicado, ¿no? Porque la dictadura de Banzer restringía muchas de esas cosas, música, libros, no sé, pues varias cosas que eran consideradas subversivas o peligrosas para el país, ¿no? Entre ellos música de Alfredo Domínguez, de Benjo Cruz, de Nilo Soruco, eh, lecturas, no sé, pues sobre la Revolución Cubana, sobre el Che Guevara, que ese tipo de cosas estaban completamente prohibidas, proscritas en Bolivia y era peligroso tener ese tipo de material. Eh, pero bueno, la gente se dio los modos de traerlo a escondidas, de contrabando y poder escuchar esas músicas de manera, digamos, más individual, más personal, más en tu casa, más privado. Y pues bueno, de a poco va a poder insertarse otra vez dentro de lo que es este imaginario popular, ¿no? Mm. Bueno, Ya después a su vuelta, perdón, sí, dale.
No. Continúa, porque iba a cambiar un poquito el tema, pero prosigue. Ah, ya, no, ya después a su vuelta, él vuelve después de la caída de las dictaduras en la década del 80, él vuelve a Bolivia. Bueno, vuelve a Bolivia, ya convertido en un histórico intérprete. Va a poder, durante todo lo que va a ser las décadas de los 80s, 90s, también presentarse, ya obviamente era una persona mayor, hasta su fallecimiento, ¿no? Que se produce en el año 2004. Él estaba lamentablemente con su salud bastante deteriorada y pues fallece en el año 2004, ¿no? Bueno, muy interesante ver eso, que tanto Gladys Moreno como Nilo Soruco fallecen en un lapso de menos de un año, ¿no? Un Eso tiempo muy justo iba a grande. decirlo. Es bien interesante ver eso. Así que bueno, pues el legado que tiene Nilo Soruco también es relevante entre lo que es, no solamente digamos esta música, si se quiere, de protesta, sino también dentro de lo que es el impacto que va a tener su obra en general sobre lo que es el desarrollo de la cueca principalmente, ¿no? La cueca tarijeña le debe bastante a él como intérprete, ¿no? Es, de hecho, uno de los responsables de que la cueca de Tarija nos llegue a todo el resto del país. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez cueca proveniente de allá, que es distinta, digamos, esta cueca paseña o a la cueca chuquisaqueña, tal vez que eran más famosas, más conocidas antes, que este tiene un tono un poco más alegre, más, no sé, pues más picaresco incluso, ¿no? Porque así como son los tarijeños también, ¿no? Así que bueno, Menos político también, ¿no? menos político en muchos casos, sí, totalmente. Sí.